Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas de la aldea global Ecomundo, ojalá 4RD. Hemos estado conversando en Ecomundo y le vamos a dedicar varios programas acerca del inicio de la temporada ciclónica. Y justamente el inicio de la temporada ciclónica comienza con un estudio de la revista científica New England Journal of Medicine, en donde se revela que los fallecidos en Puerto Rico por el paso del huracán María fueron 4.600 personas, lo que indiscutiblemente es una diferencia abismal con las 64 que había planteado el gobierno de Puerto Rico. Justamente decíamos que el huracán Alberto, la tormenta Alberto, ya tocaba a Miami, a la Florida. Y justamente hemos tomado una interesante investigación titulado Islas a la Deriva, que es una serie de trabajos, resultados de una investigación de un grupo de periodistas caribeños liderados por el Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico. Las investigaciones fueron posibles en parte con el apoyo de Ford Foundation para la Naturaleza, Miranda Foundation, Fundación Ángel Ramos y Open Society Foundations. Los agricultores y pobladores de la zona del Caribe están angustiados, pero por supuesto no sorprendido por el cambio que ha venido sucediéndose y que ellos sufren de una manera muy fuerte. En efecto, creen que las tormentas consecutivas que han azotado a las diferentes islas han sido consistentes con los patrones climáticos que había estado y se ha venido desarrollando en los últimos años. Para ellos todo es más intenso. Las evidencias están muy claras. Una sequía prolongada que se ha venido presentando en las islas, unas lluvias cada vez más pesadas y por primera vez en más de una década, de repente, no se puede cultivar en determinadas zonas de las pequeñas islas, no de las grandes islas, sino, por ejemplo, en las Islas Vírgenes estadounidenses. Estos agricultores, por supuesto, culpan al cambio climático acelerado por el calentamiento global y a la inacción de sus gobiernos ante la gravedad de las pérdidas de sus islas. Y están preocupados de que el océano y los eventos climáticos extremos como Irma y María continúen exponiendo la fragilidad de sus infraestructuras, así como las defectuosas prácticas de construcción que persisten en sus territorios. Según una investigación regional del Centro de Periodismo Investigativo y media docena de medios de comunicación del Caribe, sus historias son un retrato de cómo el cambio climático no solo erosiona las costas de estos territorios y otras islas del Caribe, sino que además destruye la vida comunitaria y la actividad económica a plena vista, sin que los gobiernos tomen acción para proteger a los ciudadanos de estas inclemencias tan agresivas del tiempo, lo que obliga a los gobiernos a tomar previsiones y a planificar planes de contingencia con tecnologías sofisticadas. Los expertos concurren en esta dirección. Es el caso de Ramón Bueno, coautor de uno de los pocos estudios existentes sobre cambio climático en el Caribe, el cual ha expresado que hay consenso en la comunidad científica en que el aire más caliente en la atmósfera causado por el calentamiento global transporta más humedad, la cual a su vez aumenta el nivel del mar y provoca tormentas más fuertes, con más lluvia y peores marejadas.
Estas fueron algunas de las conclusiones del informe más reciente del Panel Intergubernamental de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, titulado Quinto Informe de Evaluación, publicado en noviembre del 2014. Este informe, donde colaboran más de 2.000 científicos de 195 países socios, es la principal fuente mundial de información científica sobre el cambio climático y sus efectos. Mientras que puede ser que la frecuencia, dice el estudio, en el número de huracanes no cambie mucho o incluso que disminuya algo en su total, lo que es cada vez más probable con el calentamiento es que una mayor proporción sean de altas categorías, es decir, 4 y 5. O sea que probablemente veamos más de los peores, aunque en total no haya más tormentas. El problema es que como en el 2017 se puso bien claro, unas pocas tormentas de categoría 4 o 5 representan muy buena serie y seria amenaza a la sustentabilidad de las comunidades en las islas del Caribe, peor cuando el mismo sitio es tocado por más de una. Tras María, una mera tormenta tropical o huracán de categoría 1 podría haber sido devastador. El doctor Kerry Emanuel, profesor de Ciencias Atmosféricas en el Massachusetts Institute of Technology, MIT, donde actualmente está trabajando en 2 estudios sobre el impacto de los huracanes en el Caribe, ha destacado que hay consenso en 2 efectos del cambio climático. Primero, el nivel del mar está subiendo y segundo, la cantidad de lluvia está aumentando. Puntualizó que ambos efectos están destinados a causar serios daños por inundaciones provocadas por huracanes en el Caribe. Hace 10 años Ramón Bueno y sus colegas vieron esto venir en su estudio El Caribe y el cambio climático. Los costos de inacción realizados en el 2008 advirtieron que las 2 docenas de naciones y territorios insulares del Caribe, con sus 40 millones de habitantes, eran particularmente vulnerables a los efectos del calentamiento global, aunque figuran entre los países que menos han contribuido a la emisión de gases de efecto invernadero que provocan el fenómeno. Y esto es verdaderamente una paradoja y realmente muy preocupante. Los investigadores analizaron escenarios optimistas y pesimistas basados en los parámetros de estudio utilizados por el IPCC y proyectaron pérdidas de 22.000 millones de dólares para el año 2050 o el 10% del Producto Interno Bruto de la región, analizando los daños promedio por huracanes, pérdidas de turismo y daños a la infraestructura debido a los aumentos del nivel del mar provocados por huracanes. No obstante, las proyecciones individuales de pérdidas, por supuesto, varían mucho de una isla a otra, con algunas en el rango del 40% y Haití en la parte superior con un 61%. A medida que los niveles del océano aumentan, las islas más pequeñas pueden desaparecer bajo las olas. A medida que las temperaturas aumentan y las tormentas se vuelven más severas, el turismo, el elemento vital de muchas economías caribeñas, se reducirá y con ello se reducirán también tanto los ingresos privados como los impuestos públicos que financian la educación, los servicios sociales y la infraestructura, concluyeron los científicos. Ahora el impacto concreto del aumento del nivel del mar y de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos extremos no es una proyección futura, sino una dura realidad. La investigación regional documentó que ya están ocurriendo inundaciones continuas, desplazamiento de poblaciones, pérdida significativa de costas e impactos sobre negocios turísticos en lugares como Puerto Rico, las Islas Vírgenes Británicas, las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Dominica, Panamá, República Dominicana y Haití. Los huracanes recientes incrementaron drásticamente la erosión costera y expusieron la fragilidad de la infraestructura y el impacto que en cientos de casos resultó letal para los ciudadanos de las islas menores que fueron más afectadas, como Puerto Rico
Islas Vírgenes Británicas, Islas Vírgenes de los Estados Unidos, Dominica, Barbuda y San Martín. Como región, ahora tenemos que mirar particularmente los eventos del año pasado y las proyecciones del futuro y concluir que esta es una nueva realidad para el Caribe y tenemos que protegernos, ha dicho el doctor Ulrich Troth, el subdirector y asesor científico para el Centro de Cambio Climático de la Comunidad del Caribe en Belice. En medio de la devastación catastrófica que Irma provocó en las islas menores, es fácil olvidar que otro desastre natural había azotado el territorio unas 3 semanas antes. La profesora de Geología y Geógrafa de la Universidad de Puerto Rico, Marixa Barreto Horta, quien ha realizado numerosos estudios sobre la erosión de las playas en Puerto Rico y la República Dominicana, concurre en esta misma conclusión. En Puerto Rico encontró que entre 1970 y 2010, el punto de medición más afectado, que se encuentra precisamente en Loiza, tuvo una pérdida neta de 70 metros. Desde 2011, en algunas áreas, el promedio de pérdida anual de 2 metros ha aumentado a más de 4 metros. Una semana después de María, Barreto y su equipo visitaron el 75% de las 1.225 playas de Puerto Rico y documentaron visualmente la marcada erosión y aplanamiento provocada por el ciclón. De manera que este estudio que continuaremos analizando en Ecomundo, sobre todo por el gran impacto que el cambio climático tiene en esta región, que son de consecuencias devastadoras, es sumamente importante para iniciar esta temporada ciclónica. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.